Sí, muy buenas tardes nuevamente para proseguir nuestra clase después de tantos tiempos, ¿verdad? Por los motivos que ustedes ya saben. Y ahora vamos a dar continuidad a lo que veníamos haciendo. Y quiero compartir con ustedes ese trabajo práctico veníamos, que veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo le había entregado en la plataforma, ¿verdad? Esto que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Ustedes van a reconocer por esta portada, ¿verdad? Esta va a ser la portada del trabajo práctico que ustedes tendrían que ir completando. Ustedes en la segunda hoja deben poner el tema o la idea, ¿verdad? Que ustedes han elegido. Después tienen que poner el problema y el título. Centrado en todos los lados, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, totalmente centrado, ¿verdad? En la segunda hoja. En la tercera hoja, dejando un espacio de ponerle unos 5 centímetros, desde acá hasta el título, van a poner el título totalmente en mayúscula, ¿verdad? Y ponen su planteamiento del problema y la descripción del problema, ¿verdad? Y van a borrar, ¿verdad? Estas son orientaciones nada más. Entonces van a escribir su descripción del problema, son 2 páginas, ¿verdad? Y se termina esto, ¿verdad? Con esta frase, donde dice, esta descripción hecha hace que surjan las siguientes preguntas de investigación. Y luego colocan inmediatamente, ¿verdad? Las preguntas de investigación y van a borrar otra esta, que está en letra más pequeña. Y lógicamente preguntas de investigación y ahí no ponen nada, directamente ya podemos poner el lateral izquierdo nomás, ¿verdad? También podemos poner el lateral izquierdo nomás. Y borrar también que está en letra más pequeña y vamos a escribir acá nuestra pregunta general que ya hemos hecho. Van a borrar nuevamente preguntas específicas, van a poner, ¿verdad? Y van a borrar lo que está en letra más pequeña y poner acá por lo menos 4 objetivos específicos. Este va a ser tu objetivo 1, tus preguntas específicas 1, sin enumerar, ¿verdad? Tu segunda pregunta, tu tercera pregunta y tu cuarta pregunta. Ahí termina la primera parte. Por tanto, al terminar la primera parte, va en otra hoja donde dice objetivos de la investigación. Van a borrar también esta que está en letra más pequeña. Y aquí no van a escribir nada. Solamente esta parte ya van a escribir donde dice objetivo general y van a borrar también lo que está en letra pequeña, que estoy subrayando, que estoy marcando, ¿verdad? Van a borrar y entonces aquí van a poner su objetivo general. De igual forma van a borrar acá la letra más pequeña, la letra pequeñita que está ahí entre paréntesis, y van a escribir aquí su objetivo 1, su objetivo 2, su objetivo 3 y su objetivo 4. ¿Ok? Magnífico. Entonces, ahí termina la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte, en la otra hoja. Conceptualización y operacionalización de las variables. Ustedes ya saben también cómo debe hacer. Aquí van a poner el concepto de la variable principal y aquí van a estar colocando las dimensiones que se sacan de los objetivos. Y luego se van poniendo los indicadores, van a ir poniendo los indicadores. Indicadores de cada dimensión. Termina ahí la tercera parte y continúa con la cuarta parte. Desde aquí van a borrar también esta letra más pequeña. Todo lo que estoy marcando van a eliminar y van a escribir aquí su justificación, ¿verdad? Respondiendo estas preguntas que aparecen acá.
Esto que estoy marcando son las preguntas que deben responder para hacer su justificación. Y la justificación termina con esto: la investigación es viable porque se cuenta con los recursos necesarios, ya sean materiales, físicos, humanos y financieros. ¿Okay? Ahí termina la cuarta parte. Comienza la quinta parte en otra hoja diferente: diseño del marco teórico. Van a borrar también estas letras negritas que están acá en letras más pequeñas. Y acá donde dice tema, ustedes van a colocar su tema. Y acá los diferentes puntos, ítems, ¿verdad? Que van a desarrollar cuando tenga que desarrollar. Por ahora, solamente se va a poner el esqueleto, es decir, los principales puntos que se va a desarrollar, porque estamos hablando de proyecto. Todavía proyecto es algo que se va a realizar, ¿verdad? Entonces, que se va a desarrollar en este caso. Entonces van a poner de acuerdo al tema que ustedes eligieron, buscado en diferentes bibliografías para poder desarrollar después, ¿verdad? Puede ser en una hoja y media, 2 hojas, ¿verdad? Ok. Después ya pasamos al siguiente. Vamos a borrar este. Supongamos que hasta acá nomás, ¿verdad? Vamos a pasar al diseño metodológico. Van a borrar también esta en letra pequeña y van a ir completando. El 6.1 sería entonces tipos de investigación. Y según nivel, el trabajo será, creo que la mayoría van a ser descriptivo, ¿verdad? Entonces, pueden elegir uno de estos o dos de estos, dependiendo del tipo de investigación que van a hacer. Y luego fundamental. ¿Por qué? Si tu investigación va a ser descriptivo, entonces vas a poner acá, vas a borrar esto, ¿verdad? Este paréntesis exploratorio vas a borrar también esto, vas a borrar también paréntesis explicativo y se queda solamente descriptivo. En este caso quedaría, según el nivel, el trabajo será descriptivo y directamente coma y ya ponen el por qué. Porque la investigación se limitará a describir los hechos o fenómenos sin buscar explicaciones. Entiendo la memoria. Después, según su naturaleza, será una investigación, puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser mixta, ¿verdad? Es decir, cual y cuantitativa. Depende también de la población con quien vas a trabajar. Creo que la mayoría están con cuantitativa nomás luego, ¿verdad? Entonces, en este caso, borramos todo y se queda solamente lo cuantitativa y vamos a expresar así: según su naturaleza, será una investigación cuantitativa porque los resultados serán expresados en números y porcentajes. ¿Entiende? Siguiente párrafo. Según objeto, la investigación o diseño, ¿verdad? La investigación se realizará con un diseño, creo que todos estamos acá, no experimental. Entonces vamos a borrar este paréntesis, este paréntesis, y se queda solamente así, que según diseño o objeto, ¿verdad? La investigación se realizará con un diseño no experimental. ¿Por qué? Porque no se manipulará ninguna variable para ver su reacción. Se estará estudiando el objeto en su estado natural. Muy bien. Siguiente párrafo. Según tiempo de ocurrencia, la investigación puede ser retrospectiva, prospectiva o retroprospectiva. Creo que todos estamos con prospectiva. Entonces quedaría de esta forma: según el tiempo de ocurrencia, la investigación será prospectiva porque el objeto de estudio pertenece al tiempo presente. ¿Okay? Siguiente párrafo. Según periodo y secuencia, el estudio será, aquí puede ser transversal o longitudinal. Creo que todos estamos con transversal. Entonces, según periodo y secuencia de estudio será transversal por coma, ¿verdad? Porque una sola vez se aplicará el instrumento de recolección de datos para inferir conclusiones. ¿Entiende? Después ya pasamos al 6.2, en donde vamos a ver la población, la muestra y el muestreo.
Este también ya desarrollamos juntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a borrar esto? Y aquí vamos a escribir la población. La población estará conformada, a lo mejor algunos va a tener 2 categorías, ¿verdad? Puede ser alumnos, docentes, o puede ser 3 categorías. Puede abarcar también padres de familia, o puede solamente a los docentes, o puede solamente a los padres de familia, puede ser también solamente a los discentes, ¿verdad? En ese caso, de Iguatama y Sistema de Yapota, ¿verdad? Dependiendo de la población con que vas a trabajar, vas a poner aquí la población con que vas a trabajar. Entonces, si hay categoría, hay que poner la población A estará conformada por tanto docente de la institución, ¿verdad? La población B estará conformada por los discentes de la institución mencionada. O si existe una tercera categoría, padre de familia, entonces población C estará conformada por tanto padres de familia de la institución. Ok. O directamente, si vas a trabajar con una sola población, entonces la población estará conformada por los discentes de tal institución, de tal lugar, de tal año, directamente, ¿verdad? Después pasamos a la muestra. Nuevamente van a borrar toda esta que estoy marcando y van a poner la muestra. Entonces aquí se cuantifica la muestra, así como se cuantificó también la población. Hay que decir cuánto. No diga solamente que serán los alumnos, pero hay que hacer saber cuántos alumnos. Y de esos tantos alumnos hay que saber elegir cuánto es lo que va a representar para hacer la muestra. Entonces la muestra, solamente la encuesta se va a aplicar a la muestra nomás, si es que existe una cantidad excesiva. Pero si no existe una cantidad excesiva, si se puede aplicar a todas las encuestas del instrumento de recolección de datos, entonces simplemente vas a decir que con relación a la muestra no se tendrá porque se podrá aplicar el instrumento a la totalidad. O de lo contrario, vas a decir con relación a la muestra se estará trabajando con tantos alumnos de la institución mencionada. Y después el muestreo. El muestreo es la técnica que se utiliza para elegir la muestra. En caso de que no se haya tenido muestra, acá vas a poner también, al no tener muestra, tampoco puede tener muestreo, porque el muestreo es la técnica que se utiliza para elegir la muestra. Pero en caso de que hayas tenido muestra, entonces hay que decir cuál es la técnica que vos utilizaste para elegir esa muestra. Entonces vos podés decir a lo mejor que para elegir la muestra se procedió a elegir en forma probabilística, aleatoria, simple, utilizando la técnica de la tómbola. Tómbola significa bolillero, o bolillero podés ponerle, ¿verdad? De todas maneras, ustedes tienen que colocar en esta parte del muestreo la técnica que ustedes utilizaron, que puede ser varias, que la vez pasada ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Porque hay muestreo probabilístico y hay muestreo no probabilístico. Entonces, todo eso tiene que manejar para poder descifrar aquí el muestreo que van a utilizar. ¿Okay? Bueno, hasta ahí estuvimos en la clase anterior. Ahora sí, ya vamos a hacer la clase nueva. Y la clase nueva es acerca de métodos, técnicas e instrumentos. Aquí falta el instrumento, aquí está el instrumento. Esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Entonces me gustaría que atiendan bien. En primer lugar, tengo que decirles que nosotros ya hemos estudiado todo, incluso eso ya ha salido, creo, en el primer examen, acerca de los métodos y técnicas. Pero no obstante, esto voy a estar compartiendo con ustedes, porque aquí ustedes van a completar los métodos, los candidatos de métodos, pues son método inductivo, deductivo, analítico, analógico, hipotético, deductivo, el método de la observación, ¿verdad? Entonces, todo eso, por ejemplo,
es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? El método sintético, ¿verdad? Y fundamental, ¿por qué voy a decir que vas a utilizar esos métodos? Y la técnica, yo creo que entre las técnicas tenemos como candidato, ¿verdad? La misma observación, la encuesta, la entrevista, grupos vocales, análisis de documentos, etcétera. Todo esto son entonces técnicas que podemos utilizar y explicar también por qué decimos que vamos a utilizar eso. Y cada una de estas técnicas tiene sus propios instrumentos. Entonces ahora voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir otro, es decir, otro material. Bueno, vamos a ver un poco ya con la clase de hoy acerca de los métodos y acerca de las técnicas que vamos a utilizar, ¿verdad? Este es lo que corresponde para el día de hoy, ¿verdad? Clase número 14, ¿verdad? Por eso Luis Espínola le habla. Ya creo que no hay necesidad de hacer la presentación. Y los principales puntos que vamos a estar tratando es acerca de los métodos, las técnicas y los instrumentos. Ok, entonces vamos a pasar un poco a la siguiente. La continuidad de lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Esto ya hemos explicado, el método inductivo, que consiste en un procedimiento, ¿verdad?, que parte de lo particular a lo general, ¿verdad? Es decir, que si vos estás pensando realizar tu trabajo de investigación partiendo de lo particular a lo general, eso significaría, ¿verdad?, partiendo de la aplicación de los instrumentos para ir a buscar la teoría después que sustenta, entonces estarás utilizando el método inductivo. Pero si decís que vas a utilizar el método deductivo, significa que vas a partir de lo general a lo particular. Es decir, que primero vas a ir a la teoría, conocer bien las teorías, a partir de eso preparar el instrumento, recolectar los datos, ¿verdad? Entonces, de la teoría a la recolección de datos. Entonces, ahí ya tenemos este método, ¿verdad? El siguiente método es el método analógico. Este es un proceso de razonamiento, ¿verdad?, que parte de situaciones particulares para llegar a lo particular. Entonces, supongamos que vas a realizar tu trabajo, tu investigación, ¿verdad?, de un tema específico. Tal vez podría ser a lo mejor estrategias que utilizan los docentes en la universidad, en Caguazú. Y vas a realizar los que utilizan los métodos o las estrategias que utilizan los métodos, las estrategias que utilizan los docentes en la UNA y en las privadas. Entonces vas a hacer una analogía, vas a hacer una comparación del uso de las estrategias de enseñanza. En ese sentido estaría utilizando entonces el método analógico, si vas a proceder de esa forma. Pero si vas a proceder, por ejemplo, con un método analítico, yo creo que todos estamos en eso porque todos estaríamos analizando todas las recolecciones de informaciones o de datos que vamos a ir haciendo. Por tanto, todos estamos comprometidos en utilizar el método analítico, ¿verdad? Y si utilizamos el método analítico, decíamos nosotros en la clase aquella vez que necesariamente debemos utilizar también el método sintético. Y le llamábamos método de pareja, porque no se puede separar. Porque yo no puedo hacer análisis y quedarme con mi análisis sin llegar a una síntesis, a una conclusión. Y no puedo hacer una síntesis, una conclusión, sin haber hecho el análisis. Entonces, por eso decimos que es el método de pareja, el método inseparable. El siguiente método ya es el método hipotético deductivo. Este tiene una serie de pasos que se tiene que realizar, ¿verdad? Por ejemplo, si vos realizaste, por ejemplo, tu investigación haciendo una descripción, teniendo como punto de partida la observación, entonces como punto de partida tenés la observación, ¿verdad? Y luego realizas una revisión de la literatura y después de revisar la literatura, haces una formulación de hipótesis
Y para verificar tu hipótesis, tenés que preparar el instrumento de recolección de datos para poder aplicar y recolectar los datos a través de ese instrumento, ¿verdad? Y después de eso, si estás utilizando el hipotético deductivo, necesariamente tenés que utilizar el método analítico como también el método sintético, que ya dijimos que son métodos inseparables. Y finalmente, tenemos el método de la observación. Es decir, que si realizaste la observación, que la observación puede ser de diferentes formas, directa o indirecta, que se puede hacer, ¿verdad? Ya sabemos también lo que significa observación, en su momento ya hemos desarrollado. Solamente quería refrescarle la memoria, mencionándole los diferentes métodos que se puedan mencionar y fundamentar en nuestro trabajo práctico. Ahora, el siguiente, aquí vamos a ver las principales técnicas que se puede utilizar. La encuesta, ustedes ya saben cómo se realiza, que viene a ser un conjunto de cuestionario cuyas posibles respuestas el investigador realiza todo, el encuestado simplemente va marcando. Entonces eso es muy fácil de realizar, ¿verdad? Sin embargo, la entrevista es mucho más, es más difícil, requiere mayor tiempo. Sobre esto también ya hemos hablado, solamente quiero mencionar nada más, ¿verdad? La entrevista es de tú a tú. Al primero, la encuesta la caracteriza por presentar un conjunto de cuestionarios con posibilidad de respuesta. Puede ser cerrada, semicerrada, semiabierto, o puede ser tipo abanico, pregunta tipo abanico, ¿verdad? Sin embargo, la entrevista no tiene otra alternativa que presentar preguntas abiertas. Vos podés decir, ¿cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, la estrategia activas de enseñanza en la universidad? Ahí responden de vos, ahí vos no le das la respuesta. Por eso decimos preguntas abiertas. Pero esto se puede también aplicar a un grupo, no solamente de tú a tú. Por grupo se puede hacer de 4, de 5, mira, hasta de 12 a lo mejor se puede hacer de acuerdo a los autores. Pero eso ya se llama grupo focal, ya es otra técnica, el grupo focal. Tenemos el análisis documental. Si yo quiero, por ejemplo, realizar, que quiero utilizar análisis documental, a lo mejor en los planeamientos de los docentes ya figuran las estrategias que van a utilizar para el desarrollo de los contenidos programáticos. Entonces yo recurro a los documentos, no hago encuestas, no hago entrevistas, sino directamente voy a los análisis documentales. Y voy verificando en su libro de cátedra las técnicas que ellos utilizaron, ¿verdad? Entonces, en ese caso se llama análisis documental, ¿verdad? Y después tenemos la técnica de la observación no experimental y la observación experimental. Entonces, todo esto ya hemos explicado, solamente le refresco la memoria para... En todo caso, esto es la observación no experimental, ¿verdad? Mencionarle nada más que se tiene que realizar un listado de preguntas que se va a realizar en la observación y se llama guía o matriz de observación. Y la observación experimental y se va anotando a la medida que se va observando, ¿verdad? Esa es la característica principal de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco vamos a tener una visión, para tener una visión de conjunto de todo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a imaginarnos que si utilizamos, por ejemplo, la técnica de la encuesta, ¿cuál es el instrumento que nos corresponde utilizar? El cuestionario. ¿Y qué características tiene este cuestionario? Y son preguntas cerradas, puede ser dicotómica. Dicotómica de dos alternativas de respuesta, ¿verdad? Tricotómicas son 3 alternativas de respuesta, o de tipo abanico que tiene 4, 5, 6 o lo que sea. Esta técnica
permite realizar una investigación cuantitativa, porque los resultados se expresan en números y porcentajes. Si yo utilizo la entrevista, cuando tengo una población, poca población, ¿verdad? Y puedo yo alcanzarle a todos, entonces hago una entrevista. El instrumento que voy a utilizar es el formulario. ¿Cuál es la característica de este formulario? Con preguntas abiertas, así como ya estábamos diciendo. Si utilizo la entrevista, significa que voy a hacer una investigación cualitativa, porque los resultados justamente no se puede expresar en números y porcentajes, porque no se habla de números, sino se habla de forma, vamos a llamarle en forma narrativa, ¿no? En forma cualitativa. Ahora, si yo utilizo el grupo focal, que viene a ser una variante nada más de la entrevista, lógicamente que su instrumento va a ser también el formulario y va a tener las mismas características que la entrevista, que serán preguntas abiertas. Y también la naturaleza de la investigación siempre va a ser cualitativa. Ahora, voy a utilizar análisis documental. Entonces mi instrumento va a ser ficha de registro de datos. Así como ya estábamos mencionando, si yo quiero conocer las técnicas o la estrategia que utilizan los docentes, yo puedo recurrir, si voy a utilizar análisis documental, a su libro de cátedra, a su planeamiento de clase, ¿verdad? Para ver las técnicas utilizadas, la estrategia utilizada. En este caso, ¿cómo se caracteriza? Son datos registrados, pero ahí está desordenado que yo tengo que ordenar después, ¿verdad? Esto puede servir para una investigación cuantitativa como también cualitativa o cuantitativa, dependiendo ya del investigador cómo va registrando. Después tenemos la observación no experimental. Ya dijimos que el instrumento de guía o matriz de observación se caracteriza por presentar un listado de ítems de lo que se va a observar. Puede ser para una investigación cualitativa o puede ser también para una investigación cualitativa. Depende cómo se expresan los resultados. Tenemos la técnica experimental. En este caso tenemos una hoja o ficha de registro de datos. A la medida que se va haciendo la investigación, entonces se va registrando. Yo puse aquí que la observación, ¿qué es lo que le caracteriza? Que la observación es in situ. ¿Qué significa eso? En el mismo lugar. Y es anotada, esta observación es anotada a la medida que van ocurriendo los hechos. Esto es fundamental. Tener esa visión de conjunto. Ustedes en el material, en el libro, no tienen este cuadro. Yo hice así para poder explicar en poco tiempo y tener una visión de conjunto. Con un golpe de vista voy a tener todo aquí, las técnicas, los instrumentos, las características y la naturaleza de investigación a realizar, ¿verdad? Mira, estos son fundamentalmente lo que hoy quería yo compartir con ustedes y espero que continúen con su trabajo y vayan presentando su trabajo para poder corregir. Alcen en la plataforma y si por ahí hay necesidad entonces de corregir para poder hacer luego en el, como se dice, a través del Meet, ¿verdad? Para hacer una tutoría individualizada. Ustedes están haciendo de 2 en 2. Entonces ahí podemos hacer una tutoría individualizada. De mi parte, muchas gracias. Un gusto volver a compartir con ustedes. Porque podría haber sido mi última clase aquella vez. Pero Dios mediante, estoy nuevamente con ustedes. Estoy vivito y coleando, como dice la gente, y hoy día seguimos entonces compartiendo esta clase. Un abrazo para todos.